diapositiva que se ve en pantalla, no, esta es otra, la misma, sí. Ha participado de sínodos, sabe bastante, porque creo que es una de las personas que con poquitos obispos ha participado en los 3 últimos sínodos, porque no creo que haya muchos obispos que hayan participado en tantos sínodos como ha participado ella. Ha participado en el sínodo sobre la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional en el año 2018 dentro de la comisión de expertos y expertas que se le convocó para ello. Ha participado también en el sínodo especial para la Amazonía en el año 2019. El Papa Francisco la nombró consultora de la Secretaría General del Sínodo y en calidad de tal también participó en el sínodo especial de la Amazonía del año 2019. Y en estos momentos pues ha participado también en el sínodo mundial del octubre pasado, que va a acabar el año que viene, en octubre del año pasado, y que bueno, también es como facilitadora de los grupos y de que ha habido. O sea que de sínodos es, creo, de las que más sabe de estas cosas. Bueno, un momentito, te vas para atrás, eso, es tan humilde, está manejando ella el PowerPoint, pero le da vergüenza. Bueno, pues ya está. Pues bueno, ha participado, déjalo, ya está. Ha participado en el sínodo de este último, del que vamos a hablar hoy. Va a comentarnos su experiencia de este sínodo, junto con otras 59 personas, la inmensa mayoría de mujeres, ¿no? En un colectivo varonil hasta decir basta, ¿no? Casi 350 curas, obispos, fundamentalmente cardenales, ¿no? Y 59 mujeres, laicos, en su mayoría mujeres. Bueno, recientemente ha escrito a Francisco una carta que quienes estéis siguiendo este asunto un poquitín de cerca, pues lo podéis leer en la web, en alguna de las páginas web, agradeciéndole fundamentalmente, reconociendo haber vivido en este sínodo de octubre del 19 una rica experiencia eclesial en el aula sinodal que ha reunido a mujeres y varones, personas laicas, consagrados y consagradas, sacerdotes. Es un hecho, prosigue, que ha permitido ampliar la mirada y ensanchar el corazón como pueblo de Dios, teniendo como compañeros de camino a hermanos cardenales, arzobispos, obispos, delegados de otras iglesias, de otras confesiones cristianas y católicas también, y cristianas, con quienes hemos podido orar, dialogar, escuchar y discernir por dónde tiene que ir la Iglesia en los próximos años. Y concluye esta carta, que no lo indico nada más, indicando que ha participado en este evento eclesial con el deseo de seguir haciendo realidad esta experiencia en cada ambiente, en cada espacio de nuestra Iglesia, por pequeño que sea, y comunicando lo que hemos visto y oído, que es lo que hoy va a hacer hoy, y nosotros le agradecemos. Hoy lo hace, invitada por Dentista Cristóbal Aldea, Vizcaya. Es un servicio que le agradecemos de todo corazón, quienes formamos parte de este colectivo y quienes tenemos la inmensa suerte de poder escucharla de manera particular online. También está gente siguiendo online esta intervención. Pues gracias María Luisa y bienvenida. Pues tienes la palabra ya. Muchas gracias. Te dejo ya con todo. Yo ya me retiro. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Jesús, por estas palabras, por esta acogida. Yo estoy dedicada a contar la experiencia sinodal, por tanto, siempre que me invitan y puedo, pues lo hago con gusto, porque soy muy consciente de que haber participado en 3 sínodos es un regalo, es un privilegio que no me puedo guardar para mí, que tengo que compartirlo, como un don que se recibe y se comparte, ¿no? Entonces, bueno, desde esa motivación estoy aquí contenta también de poder seguir contando, ¿no? Estamos en proceso sinodal, ¿no? Por eso he puesto el sínodo continúa, pero nos preguntamos si queremos seguir o no queremos seguir, porque ya en octubre de 2021 la invitación
a entrar en este proceso era universal, pero a cada invitación pues se responde sí o se responde no, porque no es obligatorio, no es forzado, es ofrecido, es invitación, es oferta. Bueno, pues ahora volvemos a renovar la pregunta. Estamos continuando el proceso sinodal. Seguimos, queremos seguir, estamos dispuestos a seguir. Bueno, por eso he añadido que esto es un desafío que tiene y un compromiso, que no es decir sí o decir no, sino que se pone en acción esa respuesta y que compromete, ¿no? En esa línea quisiera que esta tarde pues hiciésemos reflexión conjunta, ¿no? Que eso también es sinodalidad, ¿no? Que no escuchemos como algo que no tiene que ver conmigo, sino que si me siento parte de la Iglesia, pues creo que esto me interesa, pero hacerme consciente, porque hacerme consciente de que me interesa me implica comprometerme. Entonces creo que es importante partir de ahí, ¿no? Yo voy a ir pasando las imágenes y en algunas hay alguna pregunta y me voy a detener. Lo importante creo que no es lo que yo diga, sino a través de este proceso, a través de las palabras, a través de lo que conocemos y experimentamos, pues dejemos que resuene en nuestro corazón, que esa es la experiencia. No solo oír con la cabeza, con la inteligencia, sino dejar que nos toque el corazón, ¿no? Y que ahí todos tenemos experiencia y posibilidad de dejarnos sentir, de dejarnos tocar interiormente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir pasando en forma de recordatorio. Aquí pasa y ahí no pasa. Ay, ¿por qué? Pues. La versión web. Porque el proyecto Office está inactivo. Bueno, pero si lo ves tú, sigue, ¿no? ¿Sigo? Sí, yo creo que sí. Bueno, decía que la idea es recordar lo que ya sabemos, de dónde venimos, de dónde viene este proceso, que se inicia en octubre de 2021, que ha tenido sus etapas diocesana, continental, universal. La universal tiene dos asambleas, una recientemente celebrada en octubre y otra en octubre del 24, para lo cual ya tenemos pistas metodológicas de poder continuar en este proceso. Desde el primer momento el Papa Francisco puso mucho empeño en decir que esto no es un acto puntual, coyuntural, que dura 3 semanas, sino que es un proceso, que entramos en la sinodalidad como modo de ser y estar en la Iglesia. No es un cambio de Iglesia, no es un cambio de bases de Iglesia, sino el modo de ser y estar en la Iglesia. De una manera más sinodal, quiere decir más inclusiva, más participativa, más acogedora, que no sea algo que tiene un comienzo en un calendario y ya está, sino que sea un modo de ser, una característica especial, ¿no? Participativa, y con los 3 ejes que sabemos de misión, participación y comunión. Por lo tanto, no es algo, como digo, acontecimiento a mirar desde fuera, sino proceso a meterse por dentro en este proceso, que ya lo hemos vivido en alguna etapa, que queremos seguir viviéndolo en las etapas siguientes, y como camino juntos, que eso es el sínodo, como sabemos lo que significa. Ahora sí. Está, muchas gracias. Gracias. Bueno, estos son los temas del directo. Entonces, eso ya está dicho, ¿no? Entonces hay una pregunta, y no parecía que me detengo en las preguntas, no para
hacer ahora diálogo, sino para que cada una nos dejemos interpelar. Nos sentimos parte activa, porque en un proceso, en una invitación, uno puede sentirse parte activa o puede sentirse espectador, lo ve desde fuera, pero si se mete por dentro, ¿no? Y creo que como adultos bautizados, cristianos, somos miembros activos, dinámicos, participativos, etcétera, ¿no? Pues dejo ahí un segundo de silencio para que nos preguntemos, ¿me siento parte activa de este proceso, de esta iglesia, en este momento histórico? Recordad también que el cambio de iglesia fundamental se dio el modo de concebir la iglesia, la Lumen Gentium del Vaticano II. Era una pirámide la imagen, la persona que mandaba, las personas que obedecemos, pero en el Concilio Vaticano II se empieza a hablar de pueblo de Dios, de comunidad y comunidades, algo más circular, algo más de relaciones igualitarias, horizontales. Es una iglesia inclusiva. No podemos olvidar que la Gaudium et Spes también hace la integración entre los dolores y gozos del mundo, son los dolores y gozos de la iglesia. Se empieza a hablar de esa integración, no en paralelo, no en contradicción, no puede ser en contradicción, sino iluminando la realidad y la realidad iluminando la palabra, en ese tándem de palabra y realidad, realidad de palabra, mundo, etc. Bueno, lo mismo, ¿qué consecuencias tiene esto? Que yo me sienta parte de una iglesia más circular, más igualitaria, más caminando con la historia, con el pueblo, con la gente, que no separada o a veces contradictoria. ¿Qué consecuencias tiene en mi vida práctica como cristiana, miembro activo en la iglesia, verdad? Este es el cambio, ¿no? La pirámide del círculo, en la práctica, digamos, se aterriza, y por eso lo vamos a ver ahora cómo se aterrizó el círculo en la metodología del sínodo que estamos celebrando, ¿verdad? Porque no esto es teórico, sino que hay que aterrizarlo en toda dimensión comunitaria, parroquia, diócesis, grupo de fe, grupo de oración, lo que sea, en la praxis hacemos el cambio, porque si no es muy teórico todo, ¿verdad? Pues estas formas son las que tuvimos en el sínodo, ¿verdad? De que la mesa redonda fuera algo que permitiese la circularidad, porque hablábamos por orden de círculo y no había presidencia, no hay quien inaugura el diálogo, quien abre, quien cierra, ¿no? Sino que las facilitadoras que estábamos, yo estaba de facilitadora, significa que yo no tenía voz ni voto, sino era que moderaba el diálogo del grupo, ¿no? Entonces a veces empezaba por la persona que tenía enfrente, a veces por la derecha, a veces por la izquierda, pero seguía el círculo, ¿no? Y cada persona podía hablar 4 minutos y yo tenía que controlar los tiempos también, ¿no? Aunque no sé si veis bien, había como 4 pantallas en el centro de la mesa donde seguíamos todo y cada persona teníamos una tablet sin internet, pero que servía para el orden del día, los documentos, etcétera, ¿no? Que iba apareciendo. Teníamos el micrófono, teníamos la traducción simultánea, porque los grupos están hechos por lenguas, ¿no? En el aula había 36 mesas de trabajo y 3 mesas de teólogos, que también a su vez estaban trabajando. Ya había 39 mesas, que eran 10, 11, 12 personas, ¿no? La primera que vemos ahí, donde está el Papa, están los secretarios, está el relator general, está Natalie, que es la subsecretaria, Luis Marino es el secretario, etc. Y luego a partir de esa mesa, ahora vamos a ver, están todas las demás, ¿no? Ya está ahí, foto que la habéis visto infinitas veces. Bueno, pues este es el modo circular de poder participar. Todos podemos hablar, todos escuchamos y todos somos escuchados. Porque hay una primera ronda de silencio para centrarnos en lo que vamos a decir, que ya teníamos desde el día anterior. Pues el lunes vamos a tomar el punto 3a, que habla de la comunión. Bueno, ya lo traemos pensado, rezado, etcétera. Hay un momento de silencio, se escucha en una primera ronda, no se hace diálogo, silencio de nuevo, y hay una segunda ronda de
ecos, de resonancias de lo que he escuchado, ¿sí? Otra vez silencio, y otra tercera ronda es: vamos a consensuar lo que vamos a decir a la asamblea, porque lo que hemos discernido en el grupo se lo contamos a la asamblea. Hay un secretario o secretaria que ya está fijado en el grupo, pero hay una votación para elegir relator. El relator es el portavoz, el que va a llevar a la asamblea la palabra del grupo, y eso se hace en votación secreta en el mismo grupo. La dinámica es trabajo de grupos, mañana o tarde, depende del horario, asamblea, donde se escuchan las propuestas de cada grupo. Cada 4 relatores hay otro rato de silencio, siempre 4 minutos, y después de los relatos de los grupos hay siempre intervenciones libres. Entonces, quien quiere pedir la palabra, lo solicita y aparece ahí el orden de personas que van a intervenir. Las facilitadoras, digo, no teníamos voz ni voto, pero siempre teníamos la posibilidad de mandar sugerencias o aportaciones de lo que fuera al correo de la secretaría. Eso sí, y el correo también. Cualquier persona del aula podía mandar sus aportaciones, hubiera hablado en el grupo, no hubiera salido en el grupo, lo que quisiera, ¿no? Entonces era como posibilidades de expresarnos, ¿no? En grupo pequeño, en asamblea, en intervenciones libres. Eso ha favorecido que nadie estaba en su rol de yo soy el arzobispo de y abro este diálogo, o soy el cardenal de y cierro este diálogo, sino que todos estábamos al mismísimo nivel, no había superioridad. Entonces yo invitaba a hablar, invitaba a cada uno, etcétera, y el desgaste de mis fuerzas fue de escucha, pero de escucha con los oídos y con los ojos, porque como 10 personas en círculo comunicamos mucho con los gestos, ¿no? Con el cuerpo. Entonces yo terminaba cansada no tanto de los oídos cuanto de los ojos, porque estaba así mirando a cada uno en el grupo, ¿no? Porque era muy interesante la comunicación. Entonces yo soy muy charlatán, los que me conocen se han reído porque me han dicho: te han castigado, te han dejado sin hablar en el sínodo. Bueno, pero he aprendido mucho, la verdad, de mucha escucha, de unos contextos tan diversísimos como se presentaban allí, a veces emocionada, impresionada de las situaciones que vive la gente en primera persona de obispos, o los espacios que ellos contaban, o las experiencias vividas. Sí, realmente era muy intensa la comunicación, muy fuerte, ¿no? Y evidentemente cada uno con su cultura, con su contexto, con su historia. Entonces, claro, la diversidad está más que servida en semejante aula, ¿no? Entonces esa dinámica creo que ayudó. Y esta dinámica, a ver, acabo de contar cómo es, pero es muy sencilla de hacer y sirve para cualquier reunión de grupos, porque nuestros grupos a veces el peligro que tenemos es que hablan 2, el resto no, o otros hablan repetidas veces y otros no participan. Bueno, allí había una participación, vamos a decir, igualitaria, porque teníamos todas las mismas posibilidades, ¿no? En ningún momento de todo el mes yo escuché que ninguno dijera voy a mantenerme en silencio, que podía hacerlo, ¿no? O sea, siempre había aportaciones, siempre nos implicábamos. Yo recomendaba, bueno, si vamos a hablar 4 minutos, es mejor que escribamos, es mejor que concretemos lo que vamos a decir. Aunque 4 minutos hablando dan bastante, ¿eh? Ya lo hemos comprobado. Pero si lo tenemos ya concentrado, pues ayuda también, ¿no? No todo el mundo usaba 4 minutos, algunos lo hacían en 1 o en 2, es decir, 4 minutos era el máximo, ¿no? Yo prácticamente no tuve que, yo les dije, yo voy a estar atenta y cualquier gesto de que pase el tiempo o ya algún gesto de que hay que abreviar. Creo que en todo el mes lo tuve que hacer 2 veces, ¿no? Pero así como diciendo, resume un poquito para dejar espacio a los demás. Ahora en la asamblea sí, cuando se estaba terminando el tiempo había una especie de sirena o de voz que decía tienes que acabar, ¿no? Y si no, acababas, cortaba el micrófono, ¿eh? Y ya estaba. O sea, era bastante tajante el tiempo por participar todos, ¿no? En ese sentido. Bien, vamos, este es el resumen de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, ¿no? Ya lo sabemos, hemos tenido esta asamblea, primera asamblea en octubre del 23, desde el 4 al 29, porque el 1, 2 y 3, como saben, fueron días de retiro, ¿no? De preparación para el sínodo, que se abrió con la vigilia ecuménica, y 1, 2 y 3 de octubre fueron días de retiro, ¿no? De tiempo de oración, de meditación, que lo acompañaron una religiosa benedictina italiana, María Anunciación Bartolini,
y Timothy Ratcliffe, un dominico irlandés, que los dos hicieron las meditaciones, ¿no? Está todo el sínodo, todo, si habéis entrado a la página web, está desde el día 1 hasta el día 29, está todo publicado y en varios idiomas, en los idiomas que usábamos, ¿no? Entonces todo lo que queramos está allí. Entonces ya he dicho, la conversación espiritual es este modo que hemos dicho de hablar, de escucharnos, de silencio, de oración, ¿verdad? Y por primera vez hemos hablado de padres y madres sinodales, porque en el sínodo de los jóvenes, para que os hagáis idea, en el sínodo de los jóvenes éramos 12 mujeres con 280 obispos y arzobispos. Entonces cuando llegaba la votación, decían, el aviso del secretario era: los padres sinodales, por favor, pueden votar, ejercer su vida. Y nosotros decíamos, somos sinodales, pero como no somos padres no podemos votar. Entonces no estábamos nombradas. Ahora sí, ahora todos podían votar, ¿no? Por primera vez en la historia, cuando Natalie fue elegida su secretaria, ya dijo Francisco, su secretaria del sínodo iba a tener voz y voto en el aula, ¿no? Bueno, eso fue en el 22 cuando fue elegida. Bueno, pues el 23 había 59 mujeres votando, no solo las subsecretarias, ¿no? Bueno, eso ha sido así, ¿no? Entonces, voy a dar unas cifras, ¿no? 364 personas eran las que votaban, porque en conjunto con facilitadoras, traductores, equipos de secretaría, técnicos, éramos como más de 400 personas en el aula, ¿no? 85 mujeres, 59 con voto, 5 religiosos, 5 religiosas, 50 personas nombradas por el Papa, ¿no? De todos los continentes. No he puesto todas las cifras. Lo que quiero destacar es que nadie iba a título personal, particular, sino que siempre enviado por, ¿no? Sabéis que había un movimiento, una persona del movimiento Frater de España, ¿no? Estaba ahí en su silla de ruedas, y que el Papa le tomaba, parecía, ya somos dos con silla de ruedas, ¿no? En este sínodo. Bueno, estaba él, laicos enviados por sus diócesis o por sus movimientos apostólicos, lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, todos estamos con la misión de cuando volvemos a nuestros lugares vamos haciendo el proceso también de lo que ha sido la experiencia, ¿verdad? Porque no es un título ni un privilegio particular, sino que es un envío para ser constructor o colaborador de ese proceso, ¿no? Bueno, ¿qué sale de esa asamblea? Sale este documento de síntesis que ya lo conoceréis, con los 3 capítulos, ¿no? 3 partes: el rostro de la Iglesia sinodal, todos discípulos, todos misioneros, tejer lazos, construir comunidad, y cada capítulo tiene estos apartados, ¿no? Convergencias, cuestiones que deben abordarse y propuestas. Entonces, hemos consensuado que estos puntos hay sintonía, estamos de acuerdo, etcétera, que convergemos ahí. No hemos querido poner divergencias, porque eso puede entrar en un diálogo a lo mejor más difícil de llevar, sino que las cuestiones que ya están escritas, pero que deben abordarse para mayor profundidad, pues están elaboradas, están ahí. Yo he sacado luego algunos temas, ¿no? Y las propuestas. Entonces ya la Secretaría del Sínodo hace el día 11 ha sacado estos documentos hacia octubre de 2024, que aquí explica cómo trabajar, cómo seguir el proceso, ¿no? Después hay un comunicado de prensa que cuenta un poquito las características y demás, y después esta posible hoja de trabajo. Hay 10 preguntas que a su vez se dividen en otras preguntas, y que como es posible hoja de trabajo, es flexible, en cada lugar, en cada grupo se puede usar o no se puede usar, o se puede elaborar otra cosa. Los 3 documentos están referidos continuamente a la síntesis, al documento de síntesis, claro, porque de ahí vamos a seguir, de ahí en adelante vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo otra vez, ¿qué supone en la práctica que yo pueda aportar? ¿Qué cuestiones me inquietan? ¿Qué cuestiones están ahí? Me parece que hay que subrayarlas, me parece que esto tiene que llevar a una toma de postura, me parece ser... Es totalmente abierto. Flores de frutos, de colores, de formas diversas, ¿verdad? Y ahí nos jugamos mucho con la pertenencia y la participación. Si me siento parte, participo. Me interesa mi congregación, mi comunidad, mi grupo de parroquia. Si me siento parte, participo, implico, porque quiero que mejore. Por lo tanto, si hago crítica, me comprometo con la crítica. Si digo esto no está así bien, hay que mejorar, yo quiero que cuenten conmigo para esa mejora. Por lo tanto, es comprometido ser crítico. Ser crítico y ser espectador
Y criticar negativamente y sentarse a criticar nada más me parece que no construye, ¿verdad? Pero la crítica compromete para mejorar, para aportar, para decir, yo no me cierro, yo hago la crítica, pero me pongo en primera fila para poner lo mejor de mí, ¿no? De mis talentos, para que esto mejore, ¿verdad? Entonces a veces queremos que todos iguales, que la diversidad nos da miedo. Pues no hace falta más que salir a la calle para ver nuestro mundo diverso y escuchar las lenguas, los idiomas, los tonos, las culturas, y estamos atravesados por la diversidad. Pero a veces nos da miedo o nos da inseguridad y queremos la homogeneidad, la uniformidad, eso mata la vida. Porque la riqueza es de lo que cada uno somos, no somos iguales. ¿Dónde hacemos comunión? Reconocemos los grupos que están en los márgenes. Utilizo esta frase que estaba en el documento preparatorio, no me gusta mucho, porque todos los grupos teníamos que estar dentro, no tenía que haber márgenes ni periferias, ¿verdad? Pero ahí tenemos grupos que tenemos que jugarnos y decir una palabra. Divorciados y vueltos a casar o no, los grupos de diversidad sexual, los sacerdotes secularizados, los diversos núcleos de familias, teólogos, científicos, pensadores, mujeres, jóvenes, que a veces no los hemos dejado entrar o los hemos tratado de tal manera que se han tenido que ir de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué hacía Jesús con las personas que acudían a él? Y que todas acudían enfermas, destruidas, iba a decir desastradas, y todas se volvían recuperadas. Y nosotros llega una persona con un problema, con una mochila cargada que no puede más, y se vuelve con dos, porque no la aliviamos, la ponemos más carga, la ponemos culpas, la ponemos decir, ¿cómo hacemos para ir a una iglesia inclusiva, verdad? Donde quepamos todos, como dice Francisco. La marginación, ¿dónde empieza? ¿En nuestro corazón? ¿Dónde empieza la marginación? Los juicios de desvalorización, ¿verdad? Los divorciados, los homosexuales, los jóvenes. Juicios genéricos, que son falsos, que son injustos, ¿verdad? Tenemos mucho que caminar, pero, insisto, en la Iglesia Universal y en la microiglesia de nuestras comunidades, de nuestros grupos, ¿cómo vivimos el rechazo a la persona que decimos diferente cuando todas somos diferentes? ¿Por qué tenemos tanto rechazo? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde está el grado de intolerancia de la cabeza, del corazón, para decir que esta persona no está así? Una vez escuché a una persona que me dijo, hay un problema grande en mi familia porque un sobrino se va a casar con una mujer de un país de América Latina. ¿Y cuál es el problema? Que en nuestra familia no ha entrado nunca nadie que no sea europeo. Gran problema. Pues hoy día estamos cruzados de culturas, de colores, de idiomas, y hay parejas de todo tipo y color, ¿verdad? Pero ya tenemos una categoría que ser europea es mejor que ser de otro país, etc., ¿no? Entonces ya tenemos ahí un conflicto, un cierto conflicto, ¿verdad? Bueno, la iglesia yo creo es sinodal o no es iglesia, ¿no? Donde haya encuentro, escucha, discernimiento, invitación universal, no exclusión, por supuesto. Insisto en la reconciliación, tenemos que hacernos cargo de los abusos, pedir perdón, intentar la reconciliación. Si no, no somos transparentes, no admitimos que estamos haciendo esto mal, que tenemos que reparar y mejorar y cambiar de conducta, ¿verdad? ¿Qué iglesia necesita nuestro mundo? ¿De qué modo la iglesia nos ayuda a ir más a Jesús, como decía? ¿Qué necesitamos subrayar, cambiar, no sé, exigir, ¿verdad? Para que sea una iglesia más de Jesús, más cercanía, más inclusiva. Una espiritualidad sinodal, decía el documento preparatorio en el número 32, no busca hacer documentos, sino busca generar actitudes, hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Actitudes
que son, yo creo, humanas, humanizadoras, sanadoras, ¿verdad? De nuestras relaciones, de nuestra convivencia. No es poco, sí, ponemos en juego todas estas actitudes, ¿verdad? Hacemos una iglesia más acogedora y unas relaciones y un mundo más sano, más humano, más sanador, más reconciliado, ¿verdad? Yo siempre digo, los valores del Evangelio son humanizantes. Hay quien yo no creo. Pues aunque no creas, si tú ves cómo actúa Jesús, ves sus actitudes, pues te humanizan, te planifican, porque vivir de amor, de paz, de justicia, de perdón, te hace más humano, más persona, ¿verdad? Bien, y ahora me he puesto unas actitudes que serían necesarias en nuestro mundo, las manos abiertas, dar y recibir en ambas direcciones. Yo solo siempre doy, también recibo, también pido ayuda, también me hago comprender, ayudar de los demás, sola no puedo, ¿no? Entonces, manos abiertas. En el sino de los jóvenes hubo un encuentro que nos invitó el Papa, jóvenes y adultos, y una chica, de los jóvenes salió una chica que contó que ella tenía 27 años, había viajado muchísimo, tenía 2 carreras, hablaba 4 idiomas, bueno, dice una serie de cosas. Y terminó diciendo, tengo todo esto, pero no soy feliz. Entonces el Papa la miró, le hizo este gesto, ¿no? Le dio una mano cerrada, así, dijo, mira a ver cómo vives. Mira a ver si vives con la mano cerrada o vives con la mano extendida. A partir de ese gesto hizo un comentario bellísimo. Esta chica terminó llorando y creo que gran parte del aula terminamos llorando porque fue muy impactante cómo ella narró todo lo que tenía y la conclusión fue no soy feliz. Como diciendo, todo esto que tengo no me hace feliz, ¿qué me falta, no? Entonces me acuerdo siempre cuando veo estas manos, porque el Papa le dice así, ¿no? Mira a ver cómo es tu actitud, ¿no? Si es abierta, si es cerrada, si das, si recibes. Entonces puede ser que todo eso que tienes acumulado en tu experiencia se te lea desde otra clave. No es que vayas a desaparecer ni a despreciar tus carreras y tus idiomas. No, no, no. Sin embargo, ¿desde dónde vives? ¿No? Desde dar y recibir o desde solo recibir, ¿no? Fue precioso, no se me olvida. Esto ya fue el año 2018 y me quedó grabado, ¿verdad? Entonces, dar y recibir, contagiar esperanza, ¿no? En este mundo nuestro necesitamos contagiar, creer, esperar contra toda esperanza, ¿no? Una vez en un congreso de Fe y Alegría, Fernando Cardenal, en Nicaragua, un jesuita que salió de la compañía, estuvo en la política, en la educación, volvió a entrar, hermano de nuestro cardenal, el poeta, en un congreso en Madrid sobre Fe y Alegría, educación, Luis Gallardón, que entonces era alcalde, hizo un discurso y Fernando Cardenal cerró el acto académico con un discurso y terminó diciendo, si la educación produce esto y esto y esto y esto, ¿no? Y fue narrando los efectos de la educación en un pueblo, en una sociedad, dijo, a mí no se me ha muerto la esperanza. Entonces, bueno, desde donde nosotros tenemos la esperanza de lo suscitado, desde donde contagiamos, ¿verdad? Y no somos profetas de calamidades, sino anunciadores de esperanza. Y no porque todo sea bonito y no, no, con realismo, pero también con la mirada del resucitado, que decir, bueno, esperamos, esto puede ser mejor, esto puede cambiar, es un desafío, yo me implico, yo me sumo, ¿verdad? Esto me parece que vale la pena. Ampliar la mirada hacia horizontes nuevos, esto me parece fundamental, porque nuestras visiones a veces son muy reducidas. Mi mundo es lo que veo por esta ventana, pero hay otras ventanas a las que no me asomo y por lo tanto se me reduce el panorama y no amplío el corazón, no amplío la mirada. Yo ya he dicho antes, escuchar en el sínodo tantos contextos tan distintos, se abre un panorama de corazón y de mente impresionante, impresionante. Entonces dejas de ser absolutista. Esto es así y nada más que así. Aquí, pero allí es de otra manera, allí es de otra manera, allí es de otra manera. La cultura, la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a valorar lo tuyo, pero no como único y lo mejor y lo absoluto, sino, bueno, esto es lo mío, yo soy hija de esta historia, pero el que está a mi lado tiene otra historia, tan digna como la mía, distinta. Siempre digo, lo distinto es distinto, no es ni mejor ni peor, es distinto, no es comparable. Es que antes, es que volvemos a la nostalgia, no,
es otro momento, es otro instante. Aquí necesitamos educarnos para vivir en un mundo plural, que ya lo vemos, el pluralismo, ya lo he dicho antes, ¿no? Y que a veces generamos rechazo, ¿no?, a todo lo diferente, y eso es violento, que nos implicamos sociopolíticamente desde la fe. No es que el compromiso sociopolítico, no estoy hablando de partidos, estoy hablando del compromiso en la sociedad que viene de nuestra fe, no es al margen, ¿no? Este es el final del documento de la síntesis, que tiene un epígrafe que se llama Para continuar el viaje. Pero no se trata de dispersarnos en muchos frentes, sino de captar lo que aparece como una pequeña semilla. A veces no creemos en los pequeños gestos, pero es muy evangélico, ¿verdad? Una pequeña semilla llena de futuro, e imaginar cómo entregarla a la tierra, que la hará madurar para la vida de muchos. Si leéis las meditaciones del padre Radcliffe, el dominico, algunas tienen que ver con esto, es decir, estamos en tiempo de gestación, estamos esparciendo una semilla, cómo será su fruto, a lo mejor no lo conocemos, pero ya estamos iniciando un camino, ya estamos haciendo cambios, etcétera, ¿verdad? Bien, el documento va a volver a las iglesias locales, ¿no? Cuando hagamos todo el recorrido este año, lo del 24 va a volver antes de que el Papa firme nada, ¿verdad? Ya hay una guía metodológica, la acabo de contar antes, ¿no? La síntesis será el documento de trabajo para la asamblea próxima. Como hemos tenido un proceso y hemos hecho un documento de síntesis, ahora también lo que vayamos haciendo será el punto de partida para el sínodo, para la asamblea del 24. Entonces, si deseamos seguir aportando, las posibilidades están. Los desafíos son inmensos, no lo ignoro, pero los desafíos son empuje, son estímulo, nos ensanchan el corazón, nos entusiasman. Cuando me preguntan, ¿esto es fácil, esto es difícil?, suelo contestar, te apasiona, te pone en juego, es un motor que realmente te empuja, porque el desafío es así, igual que el deseo, igual que el proyecto, igual que decía Galeano, en la utopía no la alcanzamos nunca, pero nos sirve para seguir caminando tras ella, ¿verdad? He puesto un poquito el resumen de mi experiencia, ¿no? Era un poquito pequeño, de lo que ha sido mi experiencia en mi sínodo, en este último, ¿no? He puesto un regalo de experiencia fuertemente eclesial, ¿no? Ya he dicho, escuchar con ojos y oídos el lenguaje gestual, la diversidad inmensa de contextos, no puedo narrar toda la diversidad de contextos que han aparecido. El ambiente de mucha libertad y respeto para presentar lo que se había pensado y rezado cada persona. Francisco nos dijo al inicio, yo quiero que haya reserva de medios, que no haya una efusión de medios en el aula porque puede distraer el proceso de discernimiento. Pero censura ninguna. Todo se puede decir, todo se puede escribir, todo se puede proponer, ¿no? En ese sentido, mucha libertad de expresión, de acoger las opiniones más contrastantes, más diversas, ¿no?, dentro de la misma mesa. Entonces, la dinámica utilizada de conversación en espíritu ayudó, se va creciendo en ambiente de confianza a lo largo de los días, ¿verdad? Había dificultad en expresarse de los sentimientos por falta de formación en este campo. Tenemos una asignatura pendiente que es la inteligencia emocional. Entonces vamos a la cabeza, vamos al discurso, vamos a las ideas y nos cuesta decir cómo me siento, qué me ha supuesto de resonancia esto en mi corazón. Nos cuesta porque nos falta formación ahí. Bueno, yo personalmente eché en falta la presencia de más jóvenes, de un grupo de jóvenes, que creo que no es hablar de los jóvenes, sino escuchar a los jóvenes. Me gustaría que en la próxima asamblea hubiese más jóvenes. Y también me creo que puse aquí el tema de la vida contemplativa. La vida contemplativa que yo conozco, están haciendo grandes procesos de sinodalidad. Tenía que estar presente, me parece, ¿no? Yo lo puse en la evaluación. Todo esto ya está dicho donde tenía que estar, ¿no? Me duele la Iglesia con sus pecados de abusos de todo tipo. Yo acompaño mujeres abusadas, verdaderamente es un dolor que me traspasa, tengo que decir. Pero procuro volver a Jesús como centro. La Iglesia no es el centro, sino camino para llevarnos a Jesús y a vivir su Evangelio. Esto me parece apasionante, me sostiene para permanecer en la Iglesia real, con sus luces y sus sombras. Yo no me quiero ir de la Iglesia,
Cuando era joven y estudiaba en Roma, en el posconcilio, quería irme de la iglesia. Decía Jesús sí, pero iglesia no. No me gustaban muchas cosas, me enfadaba muchísimo. Ahora con los años decidí que Jesús y la comunidad y la iglesia es lo mismo, no me puedo separar y desde luego no quiero vivir enfadada, no me enfado con la iglesia, pero me duele mucho. No me quiero ir, pero me duele mucho. Aguanto el dolor desde dentro, ¿no? Entonces es apasionante, me parece que es fascinante poner la vida en estas cosas a Jesús y desde Jesús, ¿verdad? Y desde ahí permanecer en la iglesia. Sobre todo queda un gran agradecimiento en mi corazón por esta experiencia y, como decía, el compromiso de compartirla, ¿no? Y vamos a terminar con poesía. Yo soy bastante, como veis, aficionada a apropiarme de los versos. Yo no soy poeta, me apropio de los versos de los poetas que son inspiradores a veces, ¿no? Pues varios. Hay una poesía muy larga que se llama Elegí la vida, que es esta de Kipling, y que he puesto los últimos versos. Me llevó una vida que no esperaba y elegí cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. Que no es lo que nos pase, sino cómo lo gestionamos, cómo lo decoramos, cómo lo asumimos, ¿verdad? Hay otro poeta español, Bernárdez, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Sí, volvemos a la raíz, volvemos a la semilla, ¿no? El árbol aparte de florido, pero tiene unas raíces, tiene una vida que camina por dentro, lo va alimentando para que pueda salir, bueno, igual que la gestación de las criaturas, ¿no? León Felipe dice, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Y cómo acompasamos los ritmos, cómo lo vamos al ritmo del que corre más, cómo lo vamos al ritmo del que corre menos, cómo nos damos la mano para caminar juntos y juntas, ¿verdad? Y al final Benedetti que nos anima, no te rindas, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, volvemos al Kairos, cada día comenzamos, esta es la hora, este es el mejor momento. Voy a terminar. Somos mujeres y varones, ojalá, con pasión por la humanidad haciendo reino, y la hora de Dios en la iglesia se llama sinodalidad. Y sin perder la alegría y el buen humor, esto es de Francisco, que cuando abrió el signo de la Amazonía nos dijo, van a tener problemas, resistencias, conflictos, pero les voy a pedir una cosa, que no pierdan la alegría y el buen humor. Muchas gracias. Ahí están los datos para el correo del sínodo y la página web donde podemos encontrar todos los documentos, como decía. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Luisa, por la exposición y por el compartir profundo y personal también. Tenemos unos 15 minutos como para poder hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, o pedirle a María Luisa que profundice o detalle algún aspecto de lo compartido, si es que quiere y si es que puede. Entonces, no sé si hay alguien que ya tiene en la cabeza algo que quiere preguntar o que quiere cuestionar o sobre lo que quiere indagar. Si alguien quiere decir algo, que levante la mano. Yo he tomado algunas notas, la verdad que es muy provocativa, muchas de las cosas que has ido señalando, palabras como comprometernos, ser parte activa, ser espectador, espectadora, el concepto de iglesia inclusiva, del que venimos hablando desde hace tiempo, pero que tan difícil es vivirlo y sobre todo saber qué va a ser el futuro o decidir qué va a ser el futuro. Recojo también esto que señalas, la meta no es la iglesia, es Jesús. Y esas es como esas orientaciones, ¿no? Y la oportunidad, ¿no? Hubo una generación que vivió la oportunidad del Concilio Vaticano II y hay una generación amplia en edad que es la que está viviendo este momento de sínodo, que algunas personas señalan que es un momento conciliar, aunque no sea un concilio, pero casi se le está en ese espacio, ¿no? No sé si alguien se anima a decir algo. Yo, mientras te escuchaba, recordaba hace unos meses que en otro espacio y en otro lugar comentabas, estábamos varias personas y decías,
en los previos al sínodo, ¿no? Y lo has hecho un pequeño apunte. Qué difícil la dinámica de círculo, especialmente para algunos cardenales y para algunos obispos. Comentabas, es que en alguna reunión en círculo, no sé si era cardenal, no recuerdo exactamente el comentario ya detallado, pero se sentía incómodo cuando se daba cuenta que tenía que hablar igual que el resto, con el mismo tiempo, y que además no era ni quien empezaba ni quien acababa, sino cuando le tocara, ¿no? Recuerdo que lo comentabas, y la dificultad para irles educando en ese estilo de conversación y también de ser iglesia, ¿no? Me río porque cuando empezó el sínodo del 2021, los 2 primeros días, se acuerdan que hubo la misa solemne de apertura y tal, y 2 días de trabajo de grupos, no con esta dinámica, pero trabajo de grupos por lenguas. Y a mí me pusieron de moderadora en un grupo las 2 mañanas, donde tenía a mi lado un cardenal que presidía, que había así la presidencia, a su lado un sacerdote que era el secretario y yo estaba de moderadora de este lado, no estaba, pero todas las personas en círculo. Y había un reverendo cardenal sentado así, en el círculo, pero sí, tengo que escenificarlo si no lo sé. O sea, ahí estaba el círculo y él con su cuerpo estaba diciendo, estoy fuera. Y yo lo tenía enfrente. Bueno, nos presentamos, obviamente yo no uso nunca los títulos, ni me los sé, ni me los quiero aprender. Entonces, por nombre y apellido, por nombre, cuando cada uno habla, digo, gracias María, gracias Juan, gracias Enrique. Entonces, nos presentamos, explico la dinámica, teníamos unas preguntas, bueno, vamos a hacer una primera sesión de escucha, y pues resonamos que este cardenal hablaba cuando quería. Y tú decir, perdón, no puedes hablar. Tienes que esperar el círculo. Entonces, cada aviso mío era... Obviamente no me miraba, ni a los ojos ni a nada, no me miraba. Pero yo tenía que decirlo porque estaba moderando el grupo y el grupo éramos 20 personas. Eso, entonces, de repente hablaba 2 veces, no, perdón, que estamos por turno, que ahora toca escuchar, que luego dialogamos. Nada. Al final, no es que no quieras, que no pueden cambiar porque siempre también les hemos puesto nosotros en lo alto. También les hemos puesto por encima del círculo, también los hemos endiosado a veces y no están acostumbrados. Si yo no abro el discurso y lo cierro, ¿cómo me voy a poner al nivel de todos? Eso es una deformación más bien, ¿verdad? No tenemos. Salimos algunas del grupo diciendo, ¿qué nos queda? Acogida compasiva. ¿Qué nos queda? O sea, nos vamos a pelear. Pero yo no me voy a pelear con el cardenal de turno, pero no voy a permitir que haga esto porque tengo que moderar un grupo de 20 personas. ¿Os dais cuenta? Pero a mí me violentó muchísimo, ¿eh? Salí de aquella reunión agotada. Podéis imaginar, que no es nada agradable. No es agradable. Y hay que hacerlo con educación y con respeto, pero diciendo, querido, podríamos aprender un poquito, ¿verdad? Javi, atrás. Como que se generaron expectativas de cambio. Esas expectativas hasta qué punto desde fuera. Gracias, Javi. Yo el sínodo de la Amazonía, lo que conozco, donde ha habido cambios, ha sido en la Amazonía y en América Latina. Y para empezar, cuando acabó el sínodo de la Amazonía, para empezar,
el Sínodo de la Amazonía, cuando llegamos al aula, en el Sínodo de los Jóvenes teníamos un documento elaborado por un grupo. Cuando llegamos al aula, en el Sínodo de la Amazonía, teníamos un documento elaborado por las comunidades, que venía desde hace 2 años, porque si os acordáis, el Papa en 2017 convocó, estuvo en Puerto Maldonado, en Perú, con aborígenes, y ahí decidió convocar el Sínodo. Bueno, inmediatamente que convoca el Sínodo, se ponen a trabajar y el documento que llega es elaborado por las comunidades, lo que no tenía nada que ver con el Sínodo de los Jóvenes, que venía de un grupo, yo digo de laboratorio a lo mejor, ¿no? Y cuando han vuelto, ¿qué han hecho? No han creado una conferencia episcopal de la Amazonía, han creado una conferencia eclesial, por lo cual está mucho más abierto el pueblo de Dios a todo nivel, ¿verdad? Los organismos que yo conozco que funcionan a partir del Sínodo de la Amazonía tienen que ver con la sinodalidad, tienen que ver con la sinodalidad, la CLAR como vida religiosa, la REPAN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me sirve, Javi, para unir lo que acabas de plantear en el segundo momento. ¿Qué decisiones se van a tomar sobre temas cruciales que tenemos entre manos en la Asamblea del 24? Yo no sé si se van a tomar decisiones o va a haber decretos, entre comillas, o va a haber definiciones. Ojalá que sí, o sea, tampoco podemos estar eternamente en proceso de discernimiento. En algún momento hay que tomar decisiones, ¿no? Ojalá que sí. Yo creo que algunos temas ya van estando más maduros que otros en el ritmo de madurez que permite la Iglesia, ¿verdad? Pero si eso es así o no es así, nos toca desde abajo. Yo creo que siempre lo he vivido en mi congregación, que llevo 59 años en mi congregación. Los movimientos y de cambio vienen desde abajo. De cuando hemos empezado a decir, no podemos vivir en comunidades grandes, necesitamos vivir en comunidades pequeñas, no podemos vivir así, tenemos que cambiar. Ha sido desde abajo. Ha tardado en consolidarse, ha tardado en aceptarse, pero ha sido así. A nivel iglesia también. Dice, no nos exime, porque si no esperamos todo que definan, que nos digan, siempre alguien de fuera, siempre un papá, una mamá, no sé cómo decir. Entonces, lo ideal es que nosotros, ya animados por este proceso, digamos, sigamos insistiendo, es importante esto, pero para aportar al Sínodo Universal y en mi parroquia, en mi grupo, con mi párroco, con mi obispo, de verdad no tengamos miedo, somos adultos, tenemos que enfrentar las cosas, porque también es que al obispo no le gusta. Que si no estamos hablando de gustos, perdona, esto es mucho más serio, no somos niños. Es que no le gusta, a mí no me gusta el color rojo del solideo, no sé tampoco, ni me gusta el solideo, ni me gustan los capisallos que llevan. Vamos a poner el acento fuertemente en cosas importantes, ¿verdad? Eso también es importante. Digo, es importante poder dar nuestra palabra y comprometernos y implicarnos de verdad. Porque si no, todo lo esperamos a que se nos resuelva. Bueno, sí, no. Ambas partes, dar y recibir, ¿no? Sí, esa es mi opinión, discutible como todo. Gracias. Ya, fondo. Creo que una de las especialidades sobre la educación es sobre los jóvenes. Una decisión. Aquí dentro la mayoría pues, ¿qué nos puedes aconsejar, orientar para que sea una iglesia sinodal en que estén incluidos las mujeres, los jóvenes? Sí. Y la otra para luego, esta documentación que va a salir del Vaticano, que van a enviar a las diócesis, ¿se van a trabajar solamente en los equipos diocesanos? ¿O van a ir a la gente de a pie, como muchos de nosotros podamos opinar o decir algo, o no se quedará en esos grupos de élite? A ver, estos documentos que yo he mostrado se han mandado a los conferencias episcopales, a los obispos, etc. Esto está publicado por todas partes. Entonces, si a través del párroco no llega, si a través del obispo no llega, no importa, te llega a tu correo, tú lo imprimes y en tu grupo lo puedes tratar. ¿Quién nos impide todo eso? ¿Quién nos impide todo eso? Está pensado así, que se mande a las iglesias particulares y evidentemente que llegue a toda persona. Pero si no llega, tenemos tantos medios hoy para hacernos con los documentos, ¿no? Esto nos llegó a todos los participantes en el sínodo, pero en la misma carta decía, esta carta se manda firmada por Mario, por el secretario y por Foleris, el relator general, que decía, se manda a todas las iglesias, a todas las conferencias episcopales, a todas las iglesias no cristianas, se manda a todo el mundo que participa, para que llegue a toda persona, pero no se ha dicho,
se ha mandado a estos organismos y se ha mandado en secreto, no, se ha mandado públicamente, por lo tanto está a disposición de todo el mundo. Entonces, insisto, yo no tengo nada contra los párrocos, yo no sé si aquí hay párrocos, no tengo nada contra nadie, pero no esperemos todo resuelto de la parte que no debemos esperar. Entonces, si hay jóvenes en nuestros grupos, donde sea, trabajemos también con ellos, incluyámoslos. Lo más bonito es lo intergeneracional. ¿Por qué no vamos a escuchar? Hay grupos de jóvenes que están trabajando muy bien, también en el sínodo, también, ¿no? Y en muchos ámbitos, en muchos ambientes. Si no los tenemos en nuestros grupos, pues a lo mejor los podemos invitar de la forma que sea, de la manera que sea, para que nos encontremos, para que caminemos juntos. Y los que ya tenemos muchos años, agradezcamos lo vivido y estemos con la mano abierta a otras generaciones, a otras inclusiones, a otras acogidas, porque también a veces nosotros ya hemos llegado a un tope y no queremos mucho cambio, también nos pasa, ¿no? Gracias a ti. Las decisiones que se tomasen por decreto, para que se pusiesen. Yo creo que el decreto por el decreto no le veo el método de Iglesia, no le veo. Hace tiempo que no estamos hablando de dogmas dogmáticos, sino más bien pastoral, ¿no? Yo creo que sería en línea, claro, el decreto ¿qué significa? Que me obliga. ¿Qué significa? Claro, ¿qué significa? Claro, que sea consecuencia del trabajo, claro. Pero consecuencia puede ser, esto hemos consensuado, ahora la Iglesia define esto. Puede definir, yo creo que puede definir, pero digo, las palabras también a veces encierran lo que no queremos decir, ¿no? Decimos, yo creo que lo pastoral abre las orientaciones, las indicaciones, etcétera, pero a veces lo tajante, ¿no? Cierra puertas en vez de abrir. O sea, que lo que importa es cómo acogemos, cómo es. Hay una comisión que está estudiando el tema de los divorciados. A mí particularmente me duele en el alma. Es decir, una persona que ha estado en su vida joven, lo que sea, en la iglesia, militante, activa, comprometida, se divorcia por el motivo que sea y ya desaparece, tiene que desaparecer de la Eucaristía. Eso es primero inhumano y segundo anticristiano. O sea, ¿no? De una Eucaristía que no sea inclusiva, que esta persona tiene esta situación y no puede, cuando más necesita o no, cuando más necesita. Hay un cuadro en un museo de Venecia, que si lo veis, lo buscáis en internet, del Veronese, un italiano, pintor italiano del 17, que puso La Última Cena, y se lo censuraron. Entonces un amigo le dijo, pon Banquete en casa de Levi. Es un cuadro bellísimo. Es la mesa de última cena y toda rodeada de prostitutas, de borrachos, de perdioseros, hasta el perro está, ¿no? Es bellísimo, como estéticamente una maravilla. Y yo creo que tiene su sentido profundo de que la Eucaristía, yo me puse delante del cuadro y dije, es la Eucaristía verdadera. Y estaba con mis hermanos, ¿y por qué? Pues sí, inclusiva, ves que no falta nadie. No falta nadie en esta mesa. Bueno, eso sí, un poco. Entonces, ¿cómo vamos dando pasos a tratar a las personas en sus situaciones desde la mirada de Jesús? Insisto en lo de la mirada de Jesús, porque si no en la iglesia vamos al código del hecho canónico, vamos al catecismo, no, el evangelio, vamos al evangelio. ¿Sí? Yo no desprecio las leyes de la iglesia, por favor, no soy anárquica, pero el evangelio es la luz, es más que la ley. Jesús, ¿qué hacía? Si traspasaba la ley, transgredía la ley, ¿para qué? Para salvar a la persona. Pues ese es el referente que tenemos, ¿no? Sí. Charlie, y quizá ya la última por la hora que Ay, sí, por favor. ¿No se habla un poquito más alto? No se oye.
Yo creo que ya está en revisión el derecho canónico, ¿eh? Es hora de que se mueva. Sí, yo creo que sí. Porque además tenemos en el Evangelio, la ley es para la persona, ¿no? No la persona para la ley, el sábado es para el hombre y el hombre para el sábado. Entonces, evidentemente hemos hecho un arma dura, ¿no? Y a veces los obispos también cuando hemos hablado, es que el derecho canónico, digo, no se puede modificar. Es un código de ley, se puede modificar, como evolucionan tantas cosas en la sociedad. ¿Qué nos pasa en la Iglesia a veces? Que damos el mensaje de hace unos años a una sociedad que ha cambiado. Entonces no hay sintonía entre el receptor y el emisor. Porque la persona dice, a mí esto no me llega, yo estoy en otra. Pero es que hace unos años era distinto. Entonces no vamos adecuando el mensaje. No sé si es porque no aceptamos la realidad o no captamos la realidad, la familia. Yo estaba en Buenos Aires y les decía a las maestras, esto cambia a unas velocidades de vértigo. ¿Por qué? Escucha a los niños. Los niños de 6 años, María Luisa, mañana me viene a buscar la novia de mi papá. Me viene a buscar el novio de mi mamá. Tengo 3 hermanitos y cada uno de un papá. Yo les decía, vamos a seguir con la misma metodología, con la misma pedagogía, con la misma catequesis. No podemos. Tenemos que cambiar. Porque los destinatarios han cambiado. Bueno, en la Iglesia a veces nos pasa que seguimos con el discurso a unos destinatarios que no están en esa clave. Entonces, claro, todo lo que sea legislativo tiene que cambiar urgentemente para realmente que la acogida y las cosas sean reales, no sean utópicas, no sean fantasías, que den pasos. Muy bien, pues muchas gracias, María Luisa. Es la hora que habíamos acordado para acabar, justo a las 8:30. Os agradecemos la asistencia de parte de Berpistu, también de parte de María Luisa, seguro, el haberla escuchado con tanto cuidado y haber acogido una experiencia que es profundamente espiritual para ti, que es de eclesial y que ojalá también sea para toda la comunidad. Lo que vives, que lo podamos vivir el resto y podamos construir esa iglesia. Gracias, María Luisa. Gracias. Bueno, si van a Roma me avisan, por favor. Y si quieren que vuelva por Bilbao, me avisan también y vuelvo con mucho gusto.